En el marco de nuestro 82 aniversario del Seminario Lacy, es un placer que esté con nosotros el hermano Gilberto Gutiérrez, pastor de la Iglesia Bautista Oreb. Y también está su esposa, la hermana Yani, compartiendo en este momento tan especial para nosotros. Hermano Gilberto, se me vienen a la mente esas palabras del apóstol Pablo cuando él dice que él está hablando y de repente él dice, bueno, yo he hecho esto y esto y esto, pero bueno, yo no lo he hecho, sino la gracia de Dios que está en mí. ¿Cómo ha sido la gracia de Dios en su vida, hermano Gilberto? Sí, hermano, es todo, ¿verdad? Es todo. Es decir de la gracia de Dios, es decir del amor de Dios, es decir del plan de Dios para nuestra vida. Yo tengo que reconocer que no merezco nada de lo que tengo ni de lo que he podido hacer en nombre del Señor. No nací en un hogar cristiano, estudié en una escuela de religión católica. Después de eso, al entrar en la secundaria y después la prepa, me hice, según yo, ateo, renegaba de Dios, opinaba que la religión era el opio de todos los pueblos, opinaba que los religiosos y las religiones eran inventos para manipular a la raza humana, y me daba por el comunismo, socialismo y esas cosas. Y un día, a los 17 años, gracias a Dios, muy joven todavía, el Señor me rescató, habló a mi corazón con poder, con gracia, pero con desafío. Y no tengo nada que decir que le ofrecí al Señor. Cuando fui al seminario, casi todos mis compañeros, o algunos de mis compañeros, cuando pasaban a dar testimonio, decían que dejaron una carrera, que dejaron un trabajo que les ofrecían por el ministerio y no sé qué. Yo tengo que decir que yo no dejé nada, no tenía nada que dejar. No puedo decir que dejé esto, que dejé aquello, no tenía nada que dejar. De hecho, me abracé del Señor y del ministerio que me ofrecía como mi única salvación. O sea, no soy pastor porque dejé una profesión, que no dejé nada, no tenía nada que valiera la pena. Estaba estudiando, por supuesto, pero no tenía nada que valiera la pena, no tenía nada por lo cual luchar. Entonces, cuando experimento el llamado del Señor para ser siervo, dije, sí, amén. No soy Jonás, porque algunos se las dan de Jonás, yo no quería, yo sí quería. Yo antes de saberme llamado, me preguntaba, ¿por qué no me llama a mí? Veía a otros compañeros míos pasar al frente en llamamientos a servir al Señor, y yo le decía, Señor, ¿por qué no me llamas a mí? En realidad me estaba llamando, pero yo me percibo a mí mismo como un milagro de la gracia de Dios. No tuve que dejar nada. El Señor fue el que dejó todo por mí y me ofreció algo. Me ofreció algo valiosísimo. Además de la salvación, me ofreció el privilegio, el honor grandioso de servirle. Vamos a hacer una cosa, hermano Gilberto. Voy a hacer alguna palabra, y lo que se le venga a la mente pudiera usted exponer. Conversión. ¿Perdón otra vez? Conversión. Conversión, el inicio de mi vida, el inicio de la auténtica vida. Todo lo que vivía antes que eso era muerte. Conversión es el inicio de mi nueva vida. Matrimonio. El instrumento de Dios para bendecirme, para fortalecerme y para bendecir y fortalecer a cualquiera que encuentre en el matrimonio. El milagro de la gracia de Dios para perfeccionarnos. Hijos. Regalo de Dios, un pilón de la vida. Algo así como un detalle, como un like en el muro, que Dios nos dice, confío en ti, ahí te va esta responsabilidad, un tesoro, un honor, ser papá, y un privilegio que también se convierte en una responsabilidad de toda la vida, que no se acaba. Llamamiento. El milagro más grande de Dios, que abrió el mar rojo, que paró el sol, que sanó 10 leprosos. No es tan grande milagro como el que me haya llamado a mí. Crisis. Un instrumento de Dios para bendecirnos, para ubicarnos, para ayudarnos a entender su presencia en nuestra vida. Una oportunidad. La crisis que tal vez más le marcó en su vida, ¿cuál pudiera ser? Si es que hay una crisis muy especial, alguna marca muy especial para el crecimiento dentro del ministerio. Sí, la verdad es que se me vienen a la mente muchas. Ahora que me estás haciendo la pregunta, digo, caray, he tenido varias crisis, pero sin duda una de ellas muy importante, mi problema de salud en mi corazón,
diagnosticaron 2 isquemias severas en mis arterias coronarias, hablaban de operarme a corazón abierto, hablaban de la dificultad de operarme porque podía quedarme en la plancha por mi situación que estaba teniendo, por mi situación que estaba teniendo en ese momento. Y esa situación, esa posibilidad de puedo morir, eso fue una crisis muy seria que me ayudó a entender que sí hay urgencia. Esto de servir al Señor sí urge. No podemos tener mucho tiempo. No tengo mucho tiempo. Tengo poco tiempo. El tiempo de la vida es bastante poco para servir al Señor y hay que hacerlo ya. Anhelo. Tengo muchos, pero uno de ellos, pues servir al Señor hasta el final de mis días, mientras haya aliento en mí. Y un anhelo muy concreto es predicar o tener escrito un sermón de cada pasaje de la Biblia, de toda la Biblia. Ahí la llevo, ahí la llevo. He predicado de todo el Pentateuco, de todos los poéticos, de todos los libros históricos, me faltarían los profetas menores y algunos mayores, de todos los evangelios, de todo Hechos, de todas las cartas paulinas, juaninas, me faltaría Pedro. Ahí la llevo. Okay. No está lejos la meta. Predicar de cada texto de la Biblia y tener un sermón escrito. Temor. Pues fallarle a mi Señor, fallarle a mi iglesia, fallarle a mis hijos, a mi esposa. Ese es mi temor más grande, no hacer lo que me toca hacer. Pastores. Una bendición, los colegas, pero me siento muy responsable. No soy nadie, no soy nada, no tengo por qué sentirme como algo valioso, pero me siento muy responsable, me siento muy preocupado de otros pastores. Quisiera bendecir los pastores. Si me invitan a predicar a una actividad de jóvenes donde va a haber 2,000 jóvenes y es la misma fecha que me invitan a predicar a 50 pastores, escojo ir con los 50 pastores. Sí, escojo, por supuesto. Es más, como dijo hace poquito el hermano Tamés, voy sin que me paguen. Si es necesario, si creen que yo puedo ser útil para bendecir, voy con los pastores. Siento un gran compromiso con mis compañeros de ministerio. Siento que somos gente creo que incomprendida muy a menudo por las iglesias, y creo que hay muchos pastores a los que su iglesia les hace bullying, los maltrata. Hay pastores maltratados por su iglesia, hay violencia intraeclesiástica contra los pastores, y yo me siento como con muchas ganas de servir a mis consiervos. Tengo una experiencia linda de pastor en mi iglesia me quiere, me ama, me cuidan, me protegen. Hay quienes no me quieren como donde quiera, pero la mayoría me aman mucho, y mi familia también. Es que me siento muy bendecido con eso. Y al saber que hay otros pastores con una experiencia diferente, me siento muy comprometido con poder ayudarles, bendecirlos. ¿Por ese pensamiento surge Crece? Sí, definitivamente, por supuesto. Fue mi manera. Usted sabe que el Crece surgió para celebrar mis 50 años de vida. Mi esposa estaba organizando una fiesta sorpresa para mí, pero yo la descubrí. Yo dije, no, yo voy a organizar una reunión en donde voy a mandar traer a pastores que son mis ovejas o fueron mis ovejas en algún tiempo de la vida, y voy a traerlos, voy a comparecer entre ellos y voy a decirles lo que he aprendido en estos últimos años de mi ministerio. Voy a preparar una serie de conferencias, y es más, había pensado escribir un libro para ellos y dárselos ese día. Y así es que surge, que me dijeron mis siervos, ¿por qué no lo hace para más pastores? Dije, porque ¿cómo los mantenemos esos días? Y ofrecieron hacerlo ellos, la iglesia, y desde entonces él crece. Bautistas. La denominación con la que estoy vendido, con la que estoy comprometido, no podría dejar esta denominación por nada del mundo. Además, es la denominación más cercana en sus principios, doctrinas al Nuevo Testamento, pero también creo que somos una denominación con una urgente necesidad de una reforma. Necesitamos una reforma, no de doctrinas y principios como la reforma de siglos atrás, pero sí una reforma de actitudes, una reforma de estrategias. Nos urge. Si no lo hacemos, moriremos. ¿Quiénes podrán hacer esa reforma dentro de nuestro pueblo bautista en México? Los pastores, definitivamente. Somos los pastores los que debemos hacer eso.
me parece que pudiéramos decir que el liderazgo de la convención, pero por las condiciones, por las tradiciones, por los métodos que tenemos de gobierno, es complicado hacerlo así. Por eso creo que somos los pastores los que debemos hacer eso. Esa es la razón por la que renuncié a la presidencia de la Convención Nacional hace algunos años. Renuncié en términos pacíficos y lindos y todo, pero porque entendí que mi trabajo en mi iglesia era más transformador, más renovador que mi trabajo de presidente. El presidente había que andar apagando fuegos y defendiéndose de la gente y en reuniones y organizando esto y aquello para no lograr esto, para sí lograr aquello, las reglas parlamentarias y los principios y los estatutos y no sé qué. Y de pastor tengo mayor libertad de influir en mi iglesia y de influir en otros pastores que confían en mi liderazgo sobre ellos, de los que soy mentor de un gran número de pastores, y descubrí que esa es la estrategia. Como pastores, empezar a enseñar, a permear las ideas, no las detiene nadie. Los acuerdos pueden ser detenidos. Una comisión que estudie, una moción de aplazamiento, eso puede tener las ideas en una reunión plenaria. Pero el trabajo pastoral, las ideas que usted ya te enseña, nadie las puede tener. Esas cumplen su propósito. Por eso así es como vamos a lograrlo. De los pastores que conoce, hermano Gilberto, tal vez más jóvenes que usted, ¿ve a pastores con esa misma visión, con ese querer reformar nuestra denominación, o no los ve? Sí, los veo, de hecho veo muchísimos. El problema es el siguiente: hay un problema que yo le llamo el 80-20, que es un término que se usa ya en otros ambientes, pero lo veo así. En nuestro campo nacional de los bautistas, yo creo que el 80% de los pastores quieren cambiar, quieren hacer una renovación. Creo que algunos están equivocando el camino y se están yendo por el movimiento neocarismático y eso es un error garrafal. Pero sí veo un 80% de iglesias, de pastores, de laicos que dicen: ya basta, esto no está funcionando, vamos a cambiar. Y hay un 20%, o tal vez menos, que no, que siguen atorados en su cuadro mental y piensan: así debemos hacerlo y no vamos a cambiar y todo eso. El grave problema es que de ese 20%, el 90% de ellos van a las plenarias, y del 80% de los que quieren un cambio no van a las plenarias ni el 10%. Entonces, en una plenaria de nuestra denominación no está representado el sentir de las mayorías, sí. No está representado el sentir de una minoría que regularmente está porque todo sigue igual. Si el 80% que desea un cambio asistiera, la otra cosa sería: el problema es que justamente porque quieren un cambio no van, porque no les gusta puro pleito, esto, aquello, por eso no van. Y algo de razón han de tener en eso, pero no se va a hacer el cambio en una reunión plenaria de la convención. La convención tiene su función, su propósito, y qué bueno lo que se está haciendo ahora, qué bueno, seguimos adelante. Pero los cambios se dan de otra manera, se dan en el desarrollo ministerial, en las iglesias, en lo que hacen las iglesias. Entonces, sí veo muchas personas menores que yo. Yo soy pastor, usted sabe, de una red de iglesias y una red de pastores, y la mayoría, salvo 2 personas, son mayores que yo, todos los demás pastores son menores que yo de edad, y sí veo un ímpetu, un deseo de hacer las cosas diferentes. Y veo también eso en muchos otros que no son de la red. ¿El cambio tendría que ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Fíjese que creo que debe darse una dinámica. Miren, le digo cómo funciona esto. Yo llego a una iglesia donde hay una estructura, una tradición, no puedo cambiar nada. Si yo pudiera cambiarlo, lo cambiaba ipso facto, pero sería una necedad que hay de hacerlo. Causa dolor, causa malestar, causa división. Entonces, ¿qué hago yo? Enseño. Desde arriba enseño. Desde arriba vierto ideas, hago que permee la enseñanza bíblica. Y abajo, esas ideas se aceptan, se viven, se apropian, y de abajo surgen las propuestas. Entonces, yo enseño desde arriba, o el liderazgo enseña desde arriba, pero la gente, el pueblo, recibe abajo y eso se junta. Me ha pasado montones de veces que en una reunión de negocios alguien propone algo que él siente que es muy suyo lo que propone, pero es lo que yo le enseñé en el curso que di. Yo no voy a decir: no se le enseñé. No, guardo silencio. Que él siga creyendo que es su idea maravillosa y magnífica, que yo sembré en él por la enseñanza del discipulado. Y eso es genial. Cuando los de abajo, la gente, digo, eso de abajo y arriba es un decir, ¿verdad? Estamos usándolo metafóricamente. Sí. Pero cuando esa gente del pueblo, de la iglesia,
puede lanzar al viento, a la propuesta, las ideas que alguien de liderazgo le enseñó, y por eso digo que es una dinámica. ¿Le gustaría ver ese cambio, esa reforma en nuestra denominación? Yo quisiera morirme sin ver eso. Es más, si veo eso, ya puedo morirme. Sí, anhelo ver eso, ese cambio. Pues está sucediendo en algunas iglesias, está sucediendo poco a poco, pero me encantaría verlo a niveles globales, así en nivel intencional de los departamentos y de las asociaciones religiosas, sean regionales, nacionales. Sí, anhelo ver eso definitivamente. Iglesias. Pues es el instrumento del Señor. En términos en plural, tiene que ser iglesias locales, que son el instrumento del Señor para establecer su reino en diferentes localidades. Debería ser nuestro afán, debería ser nuestra razón de ser. No comparto que digamos tanto en las denominaciones, no solo los bautistas, en otras, que misiones es el meollo de todo. No, es la iglesia el meollo de todo, no son las misiones. Si la iglesia no está fuerte, no hay misiones. Pero todos traen la visión misionera, y que la visión misionera, y nos creemos mucho porque pasan a nuestras iglesias, a nuestros cultos, unos vestidos de árabes, unos vestidos de chinos, y ya nos sentimos muy misioneros porque suben y nos dicen ni hao, o nos dicen alguna cosa, y ya creemos que somos muy misioneros porque ponemos a alguien vestido de otro país. ¿Eso qué? No. La iglesia fuerte hace misión. Entonces, el meollo de cualquier institución paraeclesiástica, o sea, que no es la iglesia, la convención regional nacional, su enfoque sería desarrollar iglesias. Ese es nuestro enfoque. Yo creo que ahorita nuestro énfasis es misiones. Queremos hacer misiones, pero las misiones no se hacen sin la iglesia, porque la agencia del reino para hacer las misiones no son las agencias misioneras, son la iglesia. La iglesia es la agencia misionera inventada por Dios. Las otras agencias misioneras las inventamos nosotros, pero la que funciona es la inventada por Dios, la iglesia. Entonces, las iglesias deberían ser nuestro enfoque de cualquier liderazgo denominacional. Seminarios. Semilleros, posibilidades. Los seminarios deben ser rectores de la sana doctrina. Deben ser los que hacen la teología y la hacen autóctona. Tenemos una teología, los bautistas mexicanos, pues, europea y gringa. Hasta nuestra ideología lo es. ¿Quiénes son nuestros teólogos? Pues Conner y algunos Schaeffer o otros, o Bonhoeffer, o las 3B, Brunner o Barth, ¿verdad? ¿Quiénes son? Pero nuestra teología debería ser la teología de Den Maldonado, la de Juan Germán Ortiz, la de esa gente, los pensantes, o gente que escribe. Yo espero ser como ellos un día, y que mi teología y que mis enseñanzas sean la teología que se lean, porque en los seminarios, los seminarios sí deben leer a todos los gringos y alemanes y todos, sí, pero como son de Mexicalpan de las Tunas, esa teología bíblica la expresan en palabras de nuestra nacionalidad, y se crea una teología que es la teología de la Biblia, no es otra teología, la teología de la Biblia, pero expresada en conceptos, en cultura, en simbología nuestra. Entonces los seminarios son un factor importantísimo, y es una tristeza y una vergüenza que en ocasiones en algunos seminarios esté permeando el neocarismatismo y esté permeando aberraciones como el asunto de la identidad de género y esas cosas que están en el mundo, y es una vergüenza que los seminarios caigan en ese juego. Los seminarios deberían ser un baluarte, una protección para la sana doctrina. Ya que estamos hablando de los seminarios y de algunos teólogos o personas que influyen del extranjero, bueno, esto no lo tenía contemplado, pero me vino a la mente ahorita, sobre la cuestión de la sana doctrina y la cuestión de un movimiento que siento yo que se está dando ahorita muy fuerte, en cuanto a algunos le llaman el nuevo calvinismo o el neocalvinismo, pero la influencia de muchos estadounidenses, Paul Washer, MacArthur, John Piper, y que hay un organismo dedicado a eso. Pero particularmente, ¿qué piensa usted respecto a eso
No sé si está pasando en nuestro país, qué está pasando, qué puede pasar más adelante con esta situación, específicamente con el aspecto de la doctrina de la soteriología. Sí, sí está pasando, por supuesto. Tengo montones de casos que podría mencionar, no tenemos tiempo para eso, de pastores, colegas míos, algunos que me consideran su mentor, que me hablan, me consultan, porque en su congregación hay un grupo de jovencitos que ya se autonombraron calvinistas. Okay. ¿Qué es lo que los calvinistas? Que se la pasan oyendo a Paul Washer en YouTube, o a MacArthur, o a John Piper. Y pasan varias cosas muy negativas. Una de ellas es que se le falta el respeto al pastor de la iglesia, porque se le compara con esos que escuchan y entonces el pastor sale perdiendo delante de ellos y no le dan autoridad a su pastor ahora, y según ellos este sí es un pastor de verdad, este otro que ni conocen en persona. Y segunda cosa, tengo la impresión de que ese neocalvinismo, que me parece que es también hipercalvinismo, que está surgiendo o resurgiendo, más que una postura doctrinal, yo he encontrado que es una postura cultural. No es por nada que esté surgiendo en un país cuya política exterior es nefasta, perdón, sé que me están grabando, pero que me disculpen, cuya política exterior es la de invadir otros territorios, otros países, e ir a hacer lo que quieran. Se creen con el derecho de poner muros y de cobrarnos a nosotros, porque ese presidente, que todos a kilómetros se le nota el racismo que tiene, fue apoyado por los calvinistas de Estados Unidos. Es apoyado abiertamente por los que tienen esas posturas. Y eso, más que una interpretación bíblica, es una interpretación cultural, es una cosmovisión. Es como creer que sí hay castas, que sí hay los unos y los otros, cuando toda la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Cuando toda la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Pablo dice a los cristianos que tengamos cuidado, que no vaya a ser que seamos tropiezo y se condene uno por quien Cristo murió, porque los calvinistas vienen de los bautistas particulares, los que decían que Jesús solo murió por los escogidos. Los bautistas generales opinaban que Jesús murió por todos. Pablo dice que Jesús murió por todos. Incluso dice, no vaya a ser que por tu culpa se condene uno por quien Cristo murió. O sea, los que se condenaron también murió por ellos, como de que no. O sea, el calvinismo no tiene bases sólidas en la Biblia, tiene bases sólidas en el pensamiento, en la cosmovisión. Le preguntaron a MacArthur en una reunión sobre algunos textos y dice, yo sé que hay textos que tienen, el traductor hizo mal, pero lo que quiso decir dice que hay tensión, no hay controversia. Y dice, yo no tengo el ministerio de explicar las controversias, yo solo tengo el ministerio de decir la verdad. No, espérame, si quieres una doctrina y hay textos bíblicos que contradicen tu doctrina, si tienes que explicarnos como de que no, pero se quitan la barra así muy sencillamente diciéndolo. Hay una frase de los calvinistas que me hace llorar por lo absurda que es y siguen creyendo que es una gran frase. Ellos dicen, no puedo creer en un Dios que no puede salvarte sin tu permiso, dicen ellos. Oye, tremenda. No puedo creer en un Dios que no puede salvarte sin tu permiso. Pues yo digo que yo no podría creer en un Dios que pudiendo salvarte sin tu permiso no te salve. Porque Dios, dice la Escritura, quiere que ninguno se pierda. Entonces, si Dios puede salvarte sin tu permiso, va a salvar a todos entonces. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él quiere salvar a todos, amó a todos y envió a su Hijo para ser sacrificado por todos, pero que espera que cualquiera que reciba este mensaje le diga sí, porque Dios no quiere a nadie a la fuerza en el cielo. Entonces sí es una doctrina equivocada, errónea. En mi libro Misión Jesucristo yo explico la predestinación a la luz de la Biblia, porque sí hay una palabra en la Biblia que es la palabra predestinación y tiene un significado, pero sí está sucediendo eso y sí está siendo un problema en serio. Jovencitos por ahí que se asocian, se creen calvinistas. En mi iglesia hubo un grupo de jóvenes así, que andaban ahí con la laraca de que ellos son calvinistas y que no sé qué, y le falta el respeto al pastor, a su maestro, al bíblico y esas cosas. Y eso es un problema. Yo me encontré a un joven, se acercó conmigo y él me preguntaba que si yo era calvinista o qué era. Y me impresionó mucho. Yo le pregunté a él que dónde había escuchado eso. Por internet. O sea, internet está bombardeando y está haciendo todo eso. Y yo no veía esto hace unos 10, 15, 20 años.
yo no me imagino qué pueda pasar en 5 o 10 años en nuestra denominación bautista con este asunto. Sí, sabe que el asunto está en que en nuestros orígenes, los bautistas, pues el calvinismo era parte de nuestra doctrina. La verdad es que muchos de los fundadores de nuestra denominación pues eran calvinistas. Algunos no, por eso bautistas generales, otros particulares. Sin embargo, pienso que, por lo menos en México, la corriente que siguieron los bautistas acá fue más arminiana. Yo creo que el problema es que dividamos a la teología en calvinismo y arminianismo. No somos ni nada, yo no soy ninguna otra cosa, porque esos son hombres, fueron hombres que dijeron cosas. Yo soy bíblico, soy adorador del Señor Jesucristo y defensor de lo que dice la Biblia. No tengo que ser arminiano, no tengo que ser calvinista, aunque me tachan de arminiano, porque definitivamente no soy calvinista. Definitivamente no. Pero sí tiene usted razón, es el Internet que está haciendo esto. A un grupo de esos que le digo que se creían calvinistas en mi congregación, yo les llegué a decir, porque no me aguanté de hablarles con toda claridad: miren, si usted viviera en la época de Calvino los hubiera mandado a ahogar, porque Calvino era rudo, Calvino era tremendo. Se cree que Calvino y los calvinistas incluso ordenaron la muerte de algunos de nuestros antepasados bautistas. O sea, hay ahí en su biografía cosas turbias que él mandó a hacer porque era demasiado estricto. Y yo le digo a los jóvenes: si usted hubiera vivido en Ginebra en la época que Calvino estaba ahí con todo su poder, me lo manda a fusilar, porque usted tiene una idea romántica del calvinismo, así como que es una manera de hacerse famoso, o sea, ser disidente, ¿no? No creer como todos los demás y ver a los demás como esta bola de ignorantes, no saben lo que yo sé. Y es un error, y da malestar eso. Algunos de los calvinistas que usted mencionó, no voy a decir ahora, pero me parecen sus discursos hasta insoportables. Hay uno que no sé por qué siempre tiene que hablar como amargado. Te han dicho que Dios ama al pecador, pero hay otro siempre con una voz así de bruja de cuento. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser el cristianismo? ¿Por qué hacen el cristianismo así, de esa manera? Así no es el asunto. Y yo sigo creyendo que Dios ama al pecador, aborrece el pecado y ama al pecado. Diga lo que diga Paul Washer, MacArthur, John Piper, yo sigo creyendo que la Biblia enseña que Dios ama al pecador. Si no amara al pecador, ¿qué hace Cristo muriendo en la cruz del Calvario por los pecadores? ¿Cómo se les ocurre decir que no es así? Que odia al pecador. Dice, no solo odia el pecado, odia al que lo practica. Hay que estudiar la Biblia en su contexto, y hay cosas que son metafóricas y hay cosas que son símbolos, pero sigue siendo cierto que Dios ama a los pecadores. La prueba más grande de esta verdad es la cruz. Los calvinistas son nuestros hermanos. Sí, definitivamente, la mayoría. Debe haber alguno que es calvinista de religión, ¿verdad? Que es calvinista por religión, pero no has tenido una experiencia con Cristo. ¿Tiene amigos calvinistas, hermano Gilberto? Sí, por supuesto que sí. Tuve maestros en el seminario calvinistas. Y queridos y amados. Me enseñaron cosas. Aprendí que los gringos también se equivocan. Y aprendí que los santos hombres de Dios también tienen ideas equivocadas. Entonces me sentí a la par con ellos. Ya que estamos hablando del seminario y de doctrina, y esto lo van a ver los muchachos, un consejo para los seminaristas. Ama al Señor con todo tu corazón. Ama a tus ovejas con todo tu ser. Esfuérzate por servirlas. Jamás te creas el ungido de Jehová. El ungido de Jehová con artículo es Jesucristo. Todos los demás somos ungidos, los ungidos. Un pastor es ungido de Jehová igual que el guardatemplo, igual que la hermana chismosa que en toda iglesia hay. Somos ungidos, pero cuando el pastor empieza a sentirse como que está por encima de los demás, es que soy el ungido de Jehová, no toquéis a mis ungidos. Hay que analizar esas palabras en su contexto histórico. Joven, sé humilde, ama a tus ovejas, sé humilde. No tienen la obligación de amarte ellos a ti. No tienen la obligación de respetarte, especialmente si antes que tú hubo un pastor tremendo que les robó el corazón y que los pastoreó durante 30 años. Si tú llegas humildito, sírveles. Un día te amarán tanto como amaron al otro, pero no llegues con las ínfulas de recibir lo que no mereces todavía porque no has hecho nada por ellos. Tranquilo, la humildad es importante en el ministerio. Cuando uno se empieza a creer gran cosa, soy pastor, porque soy, así como dicen en los chistes, porque soy tu padre, porque soy tu madre, ¿quién es? Porque soy el pastor. No, eso no significa nada.
El pastor pastorea, el pastor da su vida por las ovejas y entonces las ovejas lo aman y lo admiran y lo defienden. Antes no. Entonces tú sirve, esfuérzate, sé un siervo, que eso es lo que dice nuestro nombre, siervo, sirves a los demás. Entonces ama a Dios, ama a tus ovejas y si tienes familia que tiene la dicha, bendición de tener una esposa, pues ámala con todo tu ser, hazla feliz, manténla dichosa y a tus hijos también y deja que el Señor derrame gracia sobre ti y te utilice, porque Dios escribe historias maravillosas con lápices corrientes. Un consejo para pastores ya en el ministerio, pastores que, no sé, ya tienen años. Un consejo, hermano Gilberto. Pues yo soy de esos ya, ¿verdad? Yo ya llegué a ese nivel, tengo 58 años y tengo de ministerio pues desde los 18, así es que tengo 30 y tantos años, sí, ¿verdad? 40 o cuántos son ahí, perdón, ayúdenme. Sí, 40, 58, no, 30 y algo. Así que yo ya paso por eso, no por un viejo. Oye, 40, tenemos una influencia bárbara. Tenemos una influencia bárbara en la gente. Decimos y la gente cree que es verdad. Yo grabo unos devocionales y sé que cada palabra que digo puede hacer mella en las personas. Yo le diría a mis consiervos de mi edad y a los más viejos, estemos dispuestos a cambiar, a renovarnos, a no estereotiparnos. Se dice por ahí que chango viejo no aprende maroma nueva, pero los pastores no somos changos. Okay. Entonces sí aprendemos nuevas cosas, porque sería terrible convertirnos en viejos que obstaculizan la obra. Yo le he pedido a Dios que no quiero ser un viejito latoso, ya en el aspecto familiar. Yo no quisiera ser un viejito latoso, no quisiera ser un viejito que no puedo hacer nada, estoy enfermo de todo y de pilón fastidio a mis hijos, a mis nietos y les doy lata y les exijo no sé qué y que me atiendan. Sería terrible eso. Yo quiero ser un viejito que comparte vida todavía, que aunque ya esté muy mal de salud, pero que doy consejos buenos y hago feliz a la gente, que cuando vienen a visitarme están felices los que vienen a visitarme. Pero como pastor eso está más grave todavía. Yo quisiera ser un pastor que bendice a pastores más jóvenes, no ser el pastor viejo que está criticando al nuevo pastor y hablando mal de él acá a espaldas. Los viejos tenemos una gran responsabilidad. En la Biblia dice que los levitas, los sacerdotes, eran ayudantes hasta los 22 años. Y luego, después de eso, ya eran oficiales. Y después de los 50, por ahí van las edades, y después de los 50, eran consejeros, ayudantes no ayudantes, consejeros, mentores de otros. Yo creo que uno cuando llega a una cierta etapa de la vida en la que ya no puede hacer muchas cosas, debe ser un animador de otros, uno que da aliento a otros. Quisiera ser un pastor viejo que no solamente no interrumpe el crecimiento, que no estorba, sino que ayuda a que la iglesia siga creciendo con los nuevos pastores. Yo vi el video que subieron en lo que pasó con el hermano Deiros, vi el video. ¿En qué momento tomó la decisión de hacer lo que hizo, hermano Gilberto? De pararse y hablar delante de la iglesia. Casi de inmediato cuando él dijo lo que dijo. Porque él dijo eso, habló del que el Espíritu Santo nos posee y por eso podemos caer y hablar en lenguas. Él dijo eso en una iglesia en donde eso muy claramente se contradice. O sea, yo sí hablo mucho de eso en la iglesia. Creo que hay congregaciones en donde no se habla de eso. Si ya el hermano Deiros dice eso, a lo mejor la gente ni le pone mucha atención porque el pastor nunca ha hablado de que no es así o que es así. Pero en mi congregación yo he dicho eso abiertamente. Es como si yo en los domingos anteriores he dicho que algo es negro y viene alguien y me dice que ese algo es morado. O sea, es muy serio, muy demasiado directo y grotesco. Está afectando mi ministerio, porque eso lo he enseñado yo claramente. Entonces, en cuanto él lo dijo, yo decidí que debía aclararlo. Lo único que me quedó en duda si lo hacía de inmediato o esperar a que acabara su sermón. Porque en un principio tuve la tentación de subirme y decirle muchas gracias, hasta aquí llegó usted. O sea, interrumpir el Sí, por supuesto, tuve la tentación, que creo que era mi impulso humano. Mi impulso, así soy yo más o menos. Okay. Era mi impulso humano, pero oré al Señor y decidí que debía aguantarme hasta que terminara su sermón, porque había gente visitando. Nuestros
los cultos de nuestra iglesia regularmente hay 50 visitantes o más y no quería causarles un daño a ellos. Así es que decidí esperarme y mientras esperaba escribí mi respuesta. La escribí en mi iPad. La escribí para ser más concreto y no tomar mucho tiempo, la escribí. De hecho, la leí cuando lo estaba diciendo. Y una cosa fabulosa. Después de eso, porque también le eché porras. También dije que había sido un buen sermón, a pesar de que le contradije y le exhorté a que analizara su teología, que eso estuvo grueso. Además de eso, también le eché porras y también dije que compraran su libro de historia. Pero hice otra cosa, que Dios, eso sí fue Dios, me lo puso de inmediato. Hice invitación a aceptar a Cristo. Cosa, después de eso, después de ese incidente, y todavía hago invitación, y se entregaron a Cristo y pasaron al frente varias decenas de personas. O sea, fue, digamos que para mí fue la confirmación de Dios que me dijo, no hay problema, hay que defender esa doctrina, yo me encargo de que el mensaje llegue a la gente, porque la gente pasó al frente. Yo cuando vi el video, yo doy clases aquí en el seminario Lacey, y yo lo vi como una buena herramienta didáctica. Hay que hacer esto. Porque a veces puede ser el que dirán, puede haber el temor, la confrontación, pero definitivamente es lo mejor que podemos hacer, defender no solamente lo que creemos, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces para mí yo lo vi, eso es una buena herramienta didáctica. En una clase con muchachos, ministerios pastorales, miren, esto, y a debatir, ¿no? A argumentar, ¿cómo lo vieron? Oiga, además, pues es Pablo Deiros. O sea, no era Juan Pérez, así, no era un hermano ahí que nadie lo conoce, nomás que su mamá y su abuelita. No, este era un famoso autor de libros. Es una persona, todavía es rector emérito del Seminario Teológico Bautista de Buenos Aires. O sea, es una cosa, es alguien grande, es alguien importante. Y sí, eso era mi temor o lo que sea que me pudo haber hecho. Pero yo no soy cobardón, yo más bien soy atravesado, más bien peco más de ¿cómo se dice?, de espontáneo y de atrevido que de temeroso. Entonces, eso no era un problema para mí, pero era necesario, insisto, no me arrepiento de haber hecho eso. Hermano Gilberto, 58 años. 58 años. 58 años. Obviamente la vida va cambiando, el cuerpo va cambiando. ¿Cómo se ve si fuera en un maratón? ¿En qué parte del maratón se ve en esta carrera ministerial? Sí, definitivamente voy rumbo al estadio. Definitivamente voy de regreso en el circuito de un maratón. Definitivamente voy de regreso al estadio. Pienso que me faltan, no sé, unos 10 kilómetros. Si son 42 kilómetros, creo que me falta un tramo. Voy de regreso y voy esforzándome mucho y le garantizo que voy a llegar. ¿Cómo le gustaría cerrar esa carrera? ¿Qué hay en su corazón? Fíjese que hay algunas metas que quisiera alcanzar, como que le digo, de tener un sermón escrito de cada pasaje de la Escritura, de todos los libros de la Biblia. Y me gustaría que mi congregación tuviera sus nuevas instalaciones. Somos una congregación tan grande, hemos crecido tanto que no cabemos en nuestro templo y necesitamos unas nuevas instalaciones. Le pido a Dios que me conceda, no como a Moisés, que no se lo concedió, pero que sí me conceda a mí. Espero no cometer el mismo pecado que Moisés, pero le pido a Dios que me conceda ver ese lugar, esas nuevas instalaciones, dedicarlas. Predicar, que voy a batallar mucho por predicar ese día porque voy a estar llore y llore todo el sermón, pero predicar en el sermón de dedicación de ese lugar, de esas instalaciones, más que templo, son estas instalaciones del ejército llamado Oreb, son instalaciones de capacitación, instalaciones de entrenamiento del ejército para que luego de ahí salgamos. Entonces sería una meta muy importante que tengo y por supuesto pues a mis hijos y nietos que tenga para ese entonces, pues dejarles un legado, una herencia gloriosa de fe. Oreb, ¿cuántos años, Oreb, hermano? Tengo 19 años. No tengo ni una tantito de idea de que Dios me quiera llevar de ahí a otro ministerio, a otro lugar. Le digo una cosa muy interesante. He sido pastor de otras iglesias antes que Oreb y en todas las iglesias que he sido pastor he recibido invitaciones para ir a otra iglesia que he rechazado. Y bueno, y una he aceptado porque no estoy ahí, ¿verdad? Entonces he tenido que salir. Pero he recibido muchas invitaciones. Desde que soy pastor de Oreb no he recibido una sola invitación a ningún lado. O sea, nadie me ha invitado
a dejar Oreb e irme a otro lado. Nadie. Tengo la idea de que creen que gano mucho dinero, creen que Oreb me da un salario. Creen que no van a llegar creen que no le llegan al precio. Y no saben que en primer lugar no tengo un sueldo estratosférico. No, sería una locura, yo no permitiría eso. No tengo un sueldo, gano el promedio, que lo que ganan mis hermanos en la iglesia, y hay de todas las clases sociales, económicas ahí. Pero creen eso. Y otra cosa muy interesante, he cambiado de iglesia en varias ocasiones y nunca, de veras, no es que yo haya querido, no es que yo lo provoqué, no, pero así ha sido. Nunca he aceptado una invitación a donde ganaba más, no, siempre ha sido a donde me daban menos, de verdad. Pero yo no he tomado en cuenta eso, he tomado en cuenta la voluntad de Dios y he ido. E incluso oré, aunque muchos no lo crean. Yo ganaba más en la primera iglesia de Chihuahua que lo que me ofrecieron los hermanos de Oreb pagarme cuando vine acá. De verdad, es más, no me alcanzaba el dinero los primeros 6 meses y tuve que vender mis carros para seguirme sosteniendo, porque yo no sabía que en México la vida era tan cara, era más cara que en mi tierra, y empobrecí en los primeros 6 meses, tuve que vender mis 2 carros. Entonces, nunca he aceptado una invitación así porque me ofrecen más, nunca. Pero sí, nadie me ha invitado desde que estoy en Oreb, pero qué bueno, porque no creo que Dios me quiera en otro lugar en este momento. ¿Cuántas veces se ha renovado en Oreb, hermano Gilberto? ¿Cuántas veces ha sentido una crisis muy fuerte y tiene que o renovarse o morir? Bueno, hubo una crisis bárbara de un grupo de personas que se sentían dueños de la iglesia y demás, y que salieron y eso, y la iglesia se renovó. Después de eso no ha habido ninguna crisis de ese tipo, ninguna. Es más, desde ese entonces nuestras decisiones en los cultos de negocios han sido unánimes todas. No hemos tenido en 16 años una sola decisión que haya sido por mayoría, que hubo que contar votos en contra del favor, ni una sola. En todas las sesiones de negocios o cultos de negocios, le llamo yo, las decisiones han sido unánimes. Entonces ha habido un ambiente muy lindo. Pero la dinámica de la iglesia, no hace falta una crisis, la dinámica de la iglesia se ha tenido que cambiar en varias ocasiones. Ahora mismo estamos en una situación así. Ahora mismo, el año pasado comenzamos con una variación muy drástica en la educación cristiana en nuestra iglesia. Estamos implementando un nuevo método de enseñanza en nuestra iglesia. Grupos de estudio bíblico que se llaman Camino de Emaús, que ya no solamente son durante la escuela dominical, no, son grupos de estudio que se dan los sábados, los jueves, los viernes, a todas horas, según las posibilidades de la membresía. Se tienen grupos de Camino de Emaús que se estudia el mismo discipulado, que es un estudio desde el Génesis hasta Malaquías, estudiando lo que dice acerca de Jesús, porque en Lucas 24, en los caminantes de Emaús, dice el texto, Lucas dice que les habló desde el Génesis, pasando por la ley y los profetas, todo lo que las escrituras decían acerca de él. Entonces estamos probando que Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, todos los libros del Antiguo Testamento hablan de Jesús, y lo estamos probando. Pero esto no se da en la escuela dominical, me refiero al Instituto Bíblico los domingos, no, se da sí ahí, pero se da a todas horas. Tenemos grupos a todas horas, porque si lo hacemos solamente como la tradición bautista en la escuela dominical, que nosotros se llama Instituto Bíblico, no alcanzaríamos a la multitud que alcanzamos. Solo un grupo reducido de personas puede ir a ese estudio. En cambio, en diferentes horarios y lugares, y una gran cantidad de gente puede. Todo. Así es. Okay. Una pregunta más, hermano Gilberto. Su percepción sobre los líderes convencionales a nivel nacional en cuanto a la obra bautista. Los actuales líderes de la convención, todos son, pues, no sé, no mis amigos exactamente, pero algunos de ellos sí, pero todos son personas muy respetadas por mí, los aprecio mucho, especialmente el presidente, creo que es una persona muy honesta, que tiene buenas ideas, tienen mi apoyo todos ellos. Sin embargo, yo creo que no es cuestión de ellos, es cuestión de nuestra denominación y de nuestro sistema de cómo se hacen las cosas. Creo que están atados, creo que están secuestrados por nuestras tradiciones, nuestros lineamientos, nuestros estatutos, y pues hay que seguir la inercia de las cosas. Y hasta ahorita no se han atrevido tanto a hacer cambios drásticos, dramáticos, que de veras nos provoquen una reforma seria en nuestro desarrollo. Por ejemplo, veo en nuestra convención pues la intromisión del neocarismatismo bárbara. Soy parte del WhatsApp, del grupo de WhatsApp,
No sé si usted también es, pero cada herejía que se dice ahí, cada sandez que se dice ahí, yo digo, y como dice Jaime Maussan, y nadie hace nada. O sea, sí creo que estamos por la inercia de las cosas dejando que sucedan asuntos que no deberían suceder. Yo sé que se requiere mucho atrevimiento y mucho, no sé, mucho arrojo, mucha insensatez, dirían algunos, para decir esto cambia porque cambia y provocar y llamar a una reforma. Y eso es lo que veo en ellos. Creo que no es solamente que ellos quieran eso, no, es nuestra dinámica de cosas, así es. Yo fui presidente y yo sé que uno tiene las manos atadas porque no es mucho ser el presidente. Ahí se vota todo y se decide todo por grupos y que comisiones. Entonces no se puede hacer todo lo que uno pensaría que se debe hacer si no se hacen las estrategias correctas para que alguien acepte y lo que alguien vote. Entonces eso estorba pues que se puedan hacer cambios más serios. Estaremos listos como bautistas como para hacer un foro y hablar sobre nuestra problemática, enfrentar nuestra realidad y proponer alternativas y ser maduros para aceptar y reconocer la condición en la que estamos. Sí, no sé si estamos maduros para hacer eso. A lo mejor no, a lo mejor nos peleamos, pero estamos urgidos de hacer eso. Estamos urgidos de hacer eso. No puede ser que esté pasando lo que está pasando. Por ejemplo, Pablo Deiros ha venido a nuestra regional y dice esas cosas que dijo en mi iglesia y lo aplauden, le aplauden. Y me envidian porque va a ir a mi iglesia y no a la de ellos. Si yo se los quisiera prestar mejor, aquellas ocasiones en las que ha ido, yo no he querido invitarlo, me han pedido que lo invite, pero yo sé que tiene ideas que no son bautistas y por eso me ha resistido. Pero sí percibo en nuestro ambiente que, no, hombre, hay una intromisión del neocarismatismo bárbara, del humanismo. Entonces, urge que hagamos algo, un simposio, una reunión y nos digamos las cosas y establezcamos. De hecho, a mí me gustaría que la convención hiciera un análisis de las declaraciones de fe. ¿Sabe qué? Incluso creo que las declaraciones de fe deberían no solamente incluir esas doctrinas, sino deberíamos tener otras cosas, otras declaraciones que dieran respuesta a qué creemos sobre el homosexualismo, qué creemos sobre la eutanasia, qué creemos sobre cosas de esas. Que son temas que hay en el mundo, sí, sobre el aborto. La diversidad de género, ¿no? Por supuesto, deberíamos abordar eso, porque bueno, también se habla secretos a voces de personas y líderes incluso con problemas de identidad sexual y demás, y no hacemos nada, nos fingimos demencia y nadie dice nada. Sí, definitivamente deberíamos hacer un concilio bautista, algo así, y decidir y hacer una serie de declaraciones. Declaramos que esto creemos, y si alguien no se ajusta y se sale de nosotros, pues me parece que hace bien, me parece que es honesto que lo haga, porque sí, no cree como dice la Biblia. Ok. Quisiera terminar con... Usted platica muchas anécdotas, ¿no? Pero quisiera que nos compartiera una anécdota, no sé si hubiera por ahí, que no haya compartido. Una anécdota dentro del ministerio, algo que se le pueda venir ahorita, que no haya compartido alguna vez. Yo sé que es difícil porque... Tengo una, a lo mejor sí le he compartido, no sé, porque las que son muy importantes y las recuerdo, pues sí las comparto, pero esta a lo mejor no la he compartido tanto. Asistió a mi iglesia un hombre que había sido policía federal, había sido varios cargos judiciales, no sé qué, y policía federal muy importante, de cargos muy importantes. Un hombre muy alto. Imagino que incluso de joven debió ser una persona atractiva, guapo. Tenía ojos azules. Iba a la iglesia pero vestido de pordiosero. Lo vi yo levantarse varias veces aceptando a Cristo, aceptando la invitación de lo que yo predicaba, especialmente iba los miércoles, que es cuando más lo veía yo. Después supe que vivía en la calle. Era diabético, como yo, me dio mucho sentimiento eso. Hay un hermano en la iglesia, mi hermano Almazán, famoso, que también fue policía federal, fue de la Interpol y otras cosas, y lo conocía. Y Francisco se llamaba este hombre. Y me dijo, él vive en la calle, le dije, hay que ayudarlo. Le empezamos a dar una mensualidad para pagarle un cuarto donde viviera, y le empezamos a dar dinero para su medicina. Era una persona muy fiel, lo abrazabas y olía mal.
Cuando empezó a vivir en un cuarto, pues ya tenía baño y eso, y empezó a verse mejor. Pero no dejaba de ir. Y un día estaba yo ahí a punto de predicar y en nuestra iglesia hacemos una declaración de fe con la Biblia. Decimos la palabra de Dios contenida en este libro, decimos una serie de cosas. Y había ahí unos de los que habían sido miembros de la iglesia Oreb cuando estaban rolando y que no me quieren y que opinan que yo estoy haciendo malas cosas. Llegaron y cuando yo estaba haciendo eso empezaban a gritarme que eso no era correcto, que eso no era bíblico, que don Rolando nunca hubiera hecho eso. Unas personas locas, ¿no? Que se creen con derecho a hacer eso, ni van a la iglesia ya. Y entonces, no, hombre, mis diáconos salieron y casi los golpean, o sea, salieron corriendo aquellos, se fueron los cobardes. Pero después de eso, entonces la iglesia comenzó a platicar de que había que cuidarme y que hay gente mala y que, como decía mi esposa hoy en la serie de preguntas que dice mi esposa, que por lo que predico y demás y enseño y por mi forma de hacer el ministerio que me he ganado enemigos. Y empezaron a hablar de eso y este hombre, Francisco, se puso de pie, nunca había hablado en un culto, y dijo, óiganme bien, Él es bueno, dice, y Él nunca va a hacer nada en contra de nadie, porque es un siervo de Dios, pero yo soy malo, yo he matado personas, con lo cual era cierto, había sido drogadicto de todas las drogas que usted quiera, y de todos los pecados que usted quiera, pero tenía unos 2 años de convertido. Y dice, óiganlo bien, yo soy malo, Él es bueno y no va a hacer nada, pero yo soy malo, yo he matado personas. Y les quiero decir una cosa, si oigo a alguno de ustedes que dice algo contra Él, yo me lo quiebro. Oiga, lo estaba diciendo en serio, no era metafórico, lo estaba diciendo en serio. De hecho, descubrimos que en su casa tenía una pistola y se la quitamos. Porque no teníamos miedo que la usara contra alguien, teníamos miedo que la usara contra sí mismo, porque antes de convertirse había tenido instinto suicida, se quería suicidar por su debacle que había tenido, por su fracaso de todo que había tenido. Sus hijos no lo querían ni ver y esas cosas. Pero eso que dijo, ¿sabe qué pensé yo? Dije, ¿cómo no dice esto en la convención, hombre? Pensé, ¿cómo no dice esto? ¿Cómo no dijo esto cuando yo era presidente de la convención? Que lo dijera ante de todos. Pero por supuesto que hablamos con él y le dijimos, y yo le agradecí su gesto de lealtad y de amor, porque era eso. Y me volvió a insistir, no, pastor, es que usted no va a hacer, yo sí hago. Me volvió a decir lo mismo, que él sí se lo quebraba. Ahora yo me sentí humillado de amor, de cariño, y percibí que cuánto amor tenía esa persona para conmigo. Un hombre que vivió en la calle, que había hecho de todo lo malo, un ladrón a los de la cruz de Cristo, uno así, uno que vivió para nada, por nada, frustrado y todo, pero ahora convertido, ahora salvado. Murió, pero gracias a Dios, murió en su casa, en su cuarto. Murió, se acostó y se durmió y no despertó. Murió en paz en su casa, alimentado, con la medicina correcta, y tenemos noticia de que su hijo, a quien él añoraba mucho porque había enemistad entre ellos, su hijo había ido a verlo finalmente a ese último departamento que nosotros le rentamos. Y entonces pues doy gracias a Dios de haberlo podido ayudar en sus últimos días y de haber podido sembrar en él pues amor, que se sintió amado por mí y por eso me mostraba ese amor tan intenso. Y además sentí que Dios me decía, no te preocupes, yo tengo quien te cuide. Por último, hermano, lo último, su nieto. Mi nieto se llama Leonel, soy su bubu, nos dice bubus. Y él pues es un tesoro, es una bendición para nosotros, es un tipo muy inteligente, como su padre es muy inteligente. Tiene evidentemente gira la ardilla muy rápido, dicen por ahí, y este chamaco también así es. Ganó ahora recientemente 8 medallas en la Olimpiada del Saber, el tipo parece arbolito de Navidad, es un tesoro para nosotros. Es una preocupación también porque deseamos que conozca a Cristo muy temprano, pues sabe de Dios por supuesto, ora, pero deseamos que conozca a Cristo y que le sirva, no sé si como pastor o no, pero que le sirva. Y es un tesoro, es nuestro único nieto hasta ahora y es un tesoro. Y como compartí, hay situaciones ahí en la vida familiar que no son las más adecuadas, pero confiamos en que Dios lo mantenga sano y le permita crecer siendo su discípulo. Amén. Amén. Gracias, hermano Gilberto. Para servirle, hermano. Muchas gracias.